Bueno, ¿estamos? Seguimos siendo poquitos, pero bueno, arrancamos porque si no se hace muy tarde. La verdad que están pocos a comparación de lo que rindieron el examen la otra vez. Y bueno, si bien quedaron varios por el camino, igual siguen siendo poquitos los que están hoy presentes. Ante todo, buenos días. Como les dije recién, vamos a hablar de los títulos valores. En la teoría general de los títulos valores, porque después nos vamos a abocar en las bolitas siguientes a lo que son los títulos cambiarios, digamos, que son el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Bueno, para empezar a hablar de estos títulos, de estos instrumentos, voy a acomodar mi cosa. Para empezar a hablar de estos instrumentos, tenemos que empezar a hablar de lo que es la circulación económica, de la circulación del crédito, que no es otra cosa que el movimiento de los bienes, muebles e inmuebles, que son transmitidos dentro del comercio, ¿verdad? O sea que no pueden tener un objeto ilegal, digamos, ni contrario a la moral y a las buenas costumbres, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen estos bienes? Tienden a satisfacer las necesidades que tiene el hombre. En contraposición a esto están los bienes que están fuera del comercio y por lo tanto se encuentra restringida su circulación, ¿verdad? Y se prohíbe su venta. Por un lado, como dijimos, los que no cumplen con los requisitos de legalidad, y por otro lado, están también los bienes destinados a consumo personal, ¿verdad? Estos son, como dijimos, bienes que están fuera del comercio. ¿Qué son? Si bien ahora vamos a ver la definición del concepto, tenemos que empezar a ver que estos títulos son instrumentos jurídicos, ¿verdad? Son medios técnicos jurídicos, que lo que permiten es desarrollar esta circulación económica y, en consecuencia, digamos, aprovechar la potenciación económica que tiene el crédito, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener que hacer, que cuando varias personas tienen que hacer una operación, cada uno tenga que tener 100 pesos, por ejemplo, a que mediante un título, una sola persona, digamos, con 100 pesos va haciendo circular el crédito y puede generar varias operaciones. Bueno, ¿qué es lo que permitieron estos instrumentos? Lo que permiten es la circulación, justamente, como dijimos, del crédito, o la circulación económica de una manera eficaz, ¿verdad? Lo que faculta es poder usar y disponer del bien mediante su transmisión. Estos documentos tienen una triple función que ahora vamos a ver, que ya lo habían visto en la unidad 1 cuando empezaban a hablar de comercio, que son la celeridad o rapidez, ¿verdad? La celeridad o rapidez, la certeza y la seguridad. ¿Qué es la rapidez? Justamente la rapidez en el movimiento de estos bienes, ¿verdad? Para facilitar su desplazamiento, con las consecuencias jurídicas que esto produce, ¿verdad? Y justamente esto surge de la creación de estos medios técnicos jurídicos. La certeza, ¿verdad? Que es la certeza en la existencia del derecho creditorio al tiempo de la adquisición del título. Esto tiene que ver con la literalidad, que es uno de los caracteres de los instrumentos, que ahora también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después está la seguridad, que no es otra cosa que la seguridad en la realización, o sea, en el cobro del crédito al momento que este se torna exigible. Entonces, resumiendo, ¿qué son? La certeza en los derechos que se adquieren mediante la adquisición del título, la rapidez en la circulación de ese título, ¿verdad? Y la seguridad en la realización y el cobro final de ese crédito que es transmitido. Bien, para empezar a hablar de esto tenemos que hablar un poquito de la evolución histórica, digamos, de las formas de cambio. Bueno, en la antigüedad, no quiero profundizar mucho de esto porque en realidad no viene tanto el caso, pero ustedes piensen que en la antigüedad los pueblos nómades, ¿verdad? Iban de un lugar a otro
cuando empieza la agricultura y la ganadería se asientan y lo que hacen es empiezan a comerciar con esos bienes que empiezan a producir. Entonces empieza como forma de cambio el trueque. Ese trueque, al hacerse más constante, digamos, y más permanente, se transforma en lo que se llama permuta circular. Esto va evolucionando y aparecen nuevas formas de cambio, que es la moneda en un primer momento, ¿verdad? Que se acuñaba en metales preciosos, ¿verdad? Y servía justamente para este intercambio, para el intercambio de mercaderías. Esa moneda era pesada y se iba degradando, por lo cual, en realidad, perdón, después del trueque lo que aparece no es la moneda directamente, sino lo que Gómez Leo llama unidades de medida, que en realidad eran, por ejemplo, la sal, las piedras preciosas, los esclavos, las herramientas, armas. Eso era lo que se intercambiaba, esa era la unidad de medida. Por ejemplo, se intercambiaba qué sé yo, a comida o, no sé, o animales por onzas de sal, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, después de eso es que aparece la moneda, ya que no en todos lados se daba el mismo valor a estas unidades de medida, para tratar de homogeneizar un poco. Primero eran monedas de madera, después se acuñan las monedas metálicas. La dificultad en la conservación de estas monedas, digamos, y la dificultad del transporte, imagínense, transportar grandes cantidades de moneda era un problema. Acuérdense los cofres de tesoros, empiezan a aparecer los billetes, que lo que hacen no es otra cosa que establecer, en vez de tener que entregar 10 monedas, se entregaba un billete con el valor de 10 monedas, digamos. En el interín aparecen los documentos de crédito, ¿verdad? Previo a esto, tenemos que hablar un poquito de lo que era la objetivización del crédito. Porque hasta la época del Imperio Romano, el crédito era una obligación de carácter personalísimo. O sea que tanto el deudor como el acreedor eran personas únicas y ese crédito no se podía transmitir. Al surgir la figura del pretor en la época romana, se admite una enajenación de este crédito mediante un contrato en el cual el acreedor facultaba al cesionario del crédito al cobro del mismo ya en nombre propio, porque antes se podía hacer un cobro, pero pero en nombre del acreedor. La persona cedida no podía cobrar en nombre propio el crédito. Con esto se logra una objetivización del crédito separándolo de las figuras, digamos, de los sujetos, ¿verdad? Al surgir las ferias en la Edad Media, estamos saltando ya más adelante, esto va en paralelo, digamos, un poco a la evolución de la moneda, ¿no? Lo que es la objetivización del crédito. Al surgir, en la Edad Media, al surgir las ferias, que esto también ya lo vieron en la unidad 1, con el tema de la evolución histórica del comercio, en cada región se emitía su propia moneda y se le asignaba un valor distinto, lo cual dificultaba el comercio entre los diferentes lugares, digamos, diferentes pueblos, ¿verdad? No siempre, o en las diferentes ciudades, no siempre una moneda tenía el mismo valor o curso legal en otra ciudad. Además de lo que yo ya les dije, ya, que el traslado resultaba difícil y riesgoso, ¿verdad? Por lo cual asumía un costo porque había que contratar seguridad. Entonces, aparecen nuevos instrumentos de cambio para facilitar esto, y surge la figura del cambista. ¿Qué es lo que hacía el cambista? Libraba una orden de pago, llamado contrato trayecticio, a sus corresponsales en otra ciudad a favor de la persona que portaba el documento. Era una cosa similar a la letra de cambio, ya lo vamos a ver en la clase que viene. Y este documento se presentaba al cobro. Entonces el corresponsal lo que hacía era pagarle a esa persona que llevaba el documento la suma allí expresada. Bien.
Bueno, como dijimos, hoy hablábamos hoy, además de esta facilidad de transporte del crédito, digamos, de las sumas de dinero, por decirlo de alguna manera, lo que hace el crédito es, como dijimos, potenciar el comercio, porque el desplazamiento sucesivo de exigibilidades que tienen que atender los sujetos que intervienen, generan que puedan coexistir simultáneamente, digamos, varios créditos que se encuentran documentados en estos, que vamos a ver que se plasman en estos documentos, y que lo que van haciendo es que, como dijimos, se van generando sucesivas fechas de cobro, por lo cual cada deudor las puede ir atendiendo, digamos, al vencimiento de cada uno, según quién sea el obligado. Si no se entiende algo, por favor, interrúmpanme y díganme, ¿no? Bueno, entrando a lo que es la teoría, como les dije hoy, general de los títulos valores, encontramos que esta teoría empieza a desarrollarse en las escuelas italianas y alemanas. En un primer momento, es Savigny, un autor alemán, francés, formula lo que es la teoría de la incorporación del derecho al documento. Enseguida vamos a ver qué es la incorporación, porque tiene que ver, digamos, con los elementos del título, así que enseguida lo vemos. Lo que formula Savigny es, como dije, la teoría de la incorporación del derecho obligacional al documento, o sea, plasmar lo que es una declaración unilateral de voluntad al documento. Brunner, que es un autor alemán, sí, le agrega la nota de literalidad, o sea que lo que se plasma en el documento es lo que vale, digamos. También lo vamos a ver ahora enseguida, porque uno de los caracteres. Jacobi, que es otro autor alemán también, añadió el elemento de legitimidad, quien se encuentra facultado para el ejercicio de los derechos, de estos derechos obligacionales que se encuentran plasmados en el documento. Y finalmente Vivante, César Vivante, que es un autor italiano y de quien vamos a ver la definición ahora, porque es el que mejor lo conceptualiza, digamos, a los títulos, los llamados títulos de crédito. También vamos a ver en qué difiere lo que es título de valor de título de crédito. Hace una unificación de todos estos elementos, integra todos estos elementos y desarrolla su definición, que, como les dije, la vamos a ver enseguida, porque es la definición madre, digamos. Si bien cada autor que lean el libro que sea tiene su definición, todas giran en torno a la definición de Vivante. Bien, les dije que existían, ya les nombré dos denominaciones. Existen varias denominaciones. Las más importantes son tres. La primera es títulos de crédito, que se critica esta definición de títulos de crédito porque resulta muy acotada y deja afuera a otros elementos que, si bien están regulados en la materia, no son representativos específicamente de un crédito, como son las acciones de las sociedades, la carta de porte, el conocimiento de embarque, el warrants, que son otros títulos de crédito que vamos a ver en las unidades que siguen. Otra denominación, entonces, título de crédito es la primera. La segunda es títulos circulatorios, que es una definición que la dan Gualtieri y Winicki, que son unos autores que escribieron mucho sobre esto. Y lo que dicen ellos es que, y la crítica que surge sobre esta definición de título circulatorio, ¿por qué lo llaman título circulatorio? Porque los títulos, digamos, este tipo de títulos están destinados a circular. Esa es la idea, como les dije hoy, la circulación es lo más importante, con sus tres caracteres que dijimos hoy: celeridad, seguridad y certeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se critica a esta teoría? Que la circulación no es un principio exclusivo de los documentos, de este tipo de documentos, porque existen otro tipo de títulos que se llaman títulos impropios, y cuya función no es la de transmitir, digamos, un valor ni nada, sino que
lo que hace circular son títulos facultativos, digamos, por ejemplo, un pasaje de colectivo, un boleto de lotería, un ticket de un guardarropa, eso, por ejemplo, son títulos impropios. Y la tercera denominación, que es la que el legislador adopta, es la de títulos o valores. Si bien existe una crítica a esta denominación, por ser muy amplia, y la definición valor, digamos, la expresión valor tiene muchas denominaciones muy extensas, justamente el legislador la adopta por ser amplia, ¿verdad? Por su amplitud, ya que refiere tanto a los títulos representativos, a los títulos de crédito y a la circulación que tienen estos documentos. ¿Está claro? No sé si entendieron. Cualquier duda, por favor, interrúmpame. No estoy viendo ninguna cara, pero eso no. ¿El que le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Bueno, sería que nos podría volver a repetir, digamos, la denominación de título de valores, pero, o sea, punteando, ¿no? Digamos, serían documentos de legitimación, título impropio, y después dijo otro más, ¿o eso no? No, las denominaciones, las principales son tres. Títulos de crédito, títulos circulatorios y títulos de valores. Sí. Cada una tiene su crítica porque esto lo van a ir entendiendo un poquito más adelante. Cada una tiene su crítica, ya sea por ser muy acotada, por dejar afuera, digamos, algunos títulos que se encuentran regulados en la materia, como dije, títulos de crédito, en el caso de la denominación título de crédito, porque deja fuera, por ejemplo, las acciones de las sociedades, que también son títulos, ¿entendés? Después la de título circulatorio, porque el tema de la circulación no es exclusiva de estos títulos de crédito. Hay otros títulos, como dije, que son los títulos impropios que también circulan, ¿me entiendes? Y justamente la tercera denominación, que la de título valor, que es la que adopta el legislador, si bien tiene la crítica de ser muy amplia, es por eso que el legislador la adopta también. ¿Se entiende? Doctor, y por eso que el código permite crear nuevos títulos valores que no estén regulados. Que no estén regulados en el código. Igual ahora vamos a ver ese tema de la creación, porque en realidad no es tan amplio el tema de la creación. La creación, si bien dice que cualquier persona puede crear títulos valores, no se puede crear cualquier tipo de título, queda bastante acotada la creación, digamos. Porque, ahora no vamos a ver, digamos, pero te anticipo un poquito. La creación se muestra, leyendo ahora el artículo, va a ver, se muestra acotada a lo que son títulos causales, definitivamente, que son, lo que pasa es que me estoy adelantando y si te digo así no me van a entender. No, sí, era solamente eso lo que tienen una causa que la... Yo quiero hacer una pregunta en relación a los títulos que me llama la atención, digamos. O sea, supongamos la diferencia que hay entre un título de valor, como por ejemplo el cheque, sería que lo puede emitir cualquier persona, digamos, que tenga los fondos, a diferencia de lo que es la sociedad, digamos, que debe ser emitido por una entidad autorizada, sería, digamos. Mirá, la emisión de los cheques lo hace una entidad autorizada, lo hace un banco. Un banco en el que una persona tiene que tener previamente, ¿verdad?, un contrato de cuenta corriente, ¿verdad? No es que cualquier persona, o sea, el librador, lo que pasa es que me estamos adelantando dos unidades. El librador del cheque es la persona que tiene el contrato de cuenta corriente, no lo puede emitir cualquier persona, ¿entendés? No es la creación de un título. A ver, por ejemplo, la creación de un título sería, por ejemplo, un título de un valor de un fideicomiso, por ejemplo, un fideicomiso inmobiliario, que lo que te dan es, el título ese lo que vale sería, por ejemplo, metros cuadrados de un edificio, ¿entendés? A ver,
bueno, lo que pasa es que entro a hablar y no te quiero mezclar tampoco. Puedo ponerle que un fideicomiso se constituye un fideicomiso para el desarrollo de un edificio. Entonces el fideicomiso ese necesita fondearse, por ejemplo. Eso se está haciendo bastante ahora. Necesita fondearse. Entonces, ¿qué hace? En vez de salir, y por ahí cuesta mucho vender los departamentos enteros. Entonces, en vez de vender los departamentos enteros, ¿qué es lo que te vende? Te vende un título representativo de metros cuadrados, ¿entendés? Entonces, cuando a un X valor, a un X monto, cuando se termina el desarrollo y esos departamentos se comercializan, lo que se hace, el valor de tu título, o sea, el valor del metro cuadrado que representa tu título, se incrementó y ahí está tu ganancia, ¿entendés? Sería un bono que emite un fideicomiso a una entidad privada o una persona, de última, puede no ser un fideicomiso. ¿Se entiende eso? Sí, doctor, sí entendí. Bien, bueno, eso sería, por ejemplo, la creación de un título. O un certificado de añejamiento de vinos. Eso es otra cosa que se usa, por ejemplo. Lo que te vende la bodega es una cantidad de litros de vino, de un vino que se está por estacionar. Entonces, cuando ese vino termina de estacionarse, ese vino se añeja, se embotella y se vende, el valor de ese vino ya no es el mismo de cuando el vino empieza, cuando el producto, digamos, empieza a añejarse. ¿Me entendés? Entonces, la ganancia del portador de ese título está en esa diferencia. Es como, es como los bonos de bolsa, digamos. Yo compro un bono que hoy sale tanto y que en ese bono está estipulado que me va a pagar un porcentaje de ganancia, ¿verdad? A tal fecha que vence el bono. Bueno, en este caso, en vez de pactarse ese porcentaje de ganancia, puede pactarse un porcentaje de ganancia, pero no se usa tanto en este tipo de casos, lo que se pacta, digamos, es que vos cobrás o por los metros cuadrados o por los litros de vino, pero que ya ese producto va a tener otro valor, entonces ahí está tu ganancia. No sé si se entendió. Sí, doctor, se entendió. Espera, ahí me perdí, ¿dónde estábamos? Bueno, estábamos en la conceptualización. El Código Civil y Comercial, ahora, en el artículo 1815, da un concepto. Pero para llegar a ese concepto, primero, da una denominación, digamos, lo que es son los títulos de valores. Pero primero, antes de eso, y para ver cuáles son los caracteres de los títulos de valores, vamos a utilizar la definición, como le dije, de Gigante, que es un autor que escribió tratados, libros, una cantidad de cosas en derecho comercial y que nosotros vamos a utilizar solamente 2 renglones. El concepto que ha Gigante de los títulos de valores es que el título, en realidad el título de crédito decía Gigante, pero bueno, nosotros vamos a ayornarlo a la actualidad. El título de valor es un documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. De acá surgen varias cosas. Surgen los caracteres primero surge que el título es un documento. Y ahora vamos a ver los elementos estructurales de ese documento, de ese título. Vamos a empezar por ahí y después vamos a ver cuáles son los caracteres propios de los títulos. Los elementos estructurales de los títulos son 2. El primero es el sustrato material. ¿A qué le suena el sustrato material? ¿Qué le parece a usted que es el sustrato material? Documento. No, el documento es todo. El sustrato material, ¿cuál sería? Papel sería lo que... Correcto. El continente, el papel, exactamente. Que como tal, tiene el tratamiento de las cosas muebles, ¿verdad? De las que da el código. Lo que era el antiguo artículo 24.12, entonces, que se transmite por la simple tradición y que su posesión vale la titularidad del título, digamos, ¿entendés? Legitima a su portador para el ejercicio de lo que en él se encuentra. Pero quedémonos con el papel, con la cosa mueble, con el soporte, la cosa en la cual se va a representar el acto jurídico. ¿Y qué es ese acto jurídico? El elemento obligacional, el sustrato inmaterial, ¿verdad?
¿Qué es de sustrato inmaterial? Vamos a empezar porque cuando el elemento, cuando este elemento material, cuando el sustrato, cuando el papel se le incorpora este derecho, esta obligación, ahí se transforma en el documento, que era lo que vos me decías recién. Por eso él te decía que el documento ya es el conjunto, digamos. Bien, como le dije, el sustrato material el elemento obligacional del título es el derecho que se incorpora en el documento. Y acá es la ley la que nos indica cuál va a ser el contenido de esos documentos. En el caso de pagaré y la letra de cambio, va a ser el decreto de pagaré y letra de cambio, que es el 5965 del 63, y en el caso del cheque va a ser la ley de cheque. Esos son los dos elementos que componen el documento. El sustrato material, el sustrato inmaterial, o elemento obligacional. Pero me hace mucho error. O sea, doctor, sería el documento papel y el derecho, o sea, el derecho transmitido dentro del documento papel. No, el elemento material, que es el papel, y el elemento obligacional o inmaterial, que es el derecho que se incorpora, conforman el documento. Y los dos elementos coexisten. No se unifican, ¿entendés? Coexisten dentro del mismo documento, dentro del mismo título. ¿Y por qué te digo que no se unifican y no se vuelven uno solo? Porque si se destruye, por ejemplo, el documento, el papel, ¿entendés? El derecho puede seguir existiendo, y va a tener que iniciar una acción de cancelación, digamos, ante un juez para pedir la restitución de ese título, que el liberador del título crea un nuevo título. Pero digamos, lo importante es que vos entiendas que existen esos dos elementos, que esos dos elementos se unen en un solo documento, pero que a pesar de que se unen en un solo documento, no es que se unifican, sino que coexisten los dos en el mismo documento. O sea, ¿está sistematizado, doctor? ¿Qué quiere decir con sistematizado? Y que que va todo cronológicamente armado, por eso le pregunto. Pero no hay cronología. A ver si me entienden. Espera. Veo que por acá tenía, no sé dónde quedó, bueno, tenía un... Vio que va a tener una introducción, un desarrollo y... Sí, tenía... A eso es lo que le pregunto, si va a estar sistematizado. No hay introducción ni desarrollo. Ahora vamos a ver cuáles son las aptitudes del documento, y dentro de esas aptitudes tener tres, que son probatorias, constitutivas y dispositivas. Pero para... correcto. Y vas a ver por qué constitutiva, que es un poco lo que vos te estás refiriendo. Yo lo que quiero es que con esto de los dos elementos vos entiendas que existen. El papel, así vos te vayas y compras un formulario. Los pagarés, por ejemplo, vienen, la letra de cambio también, vienen en formularios, ¿verdad? En formularios me refiero a formularios impresos que vienen, que vos comprás en cualquier librería, digamos, ¿entendés? Que dicen pagaré, que se doy, tiene diferentes ítems para completar, ¿verdad? Diferentes elementos formales, si querés llamarlo más técnicamente. Ese papel que vos comprás, ese formulario, por más que diga pagaré, mientras esté vacío, vale 10 pesos. No sé si me entendés. No tiene otro valor más que el papel mismo. Ahora, si a ese formulario vos lo completás con los elementos formales que la ley exige, lo firmás, le ponés obviamente un monto determinado de dinero, lo firmás, ese pagaré ya no vale 10 pesos. O sea, ese documento, ese papel, al incorporarle ese derecho, esa obligación, es una obligación unilateral, porque la persona que lo firme o lo suscribe se obliga en forma unilateral, porque no es recepticia, digamos, la otra persona no tiene que recibirla, sino que simplemente se obliga en forma voluntaria, ¿entendés? Cuando incorpora esa obligación al papel,
se origina el título. Y ese título que nace al momento de incorporarse estos elementos, ya no vale más 10 pesos. Ahí va a pasar a valer el monto que esté estipulado en el documento. No sé si me explico. Pero es todo un mismo acto, ¿entendés? No hay un nacimiento posterior ni sistemático, sino que vos tenés el papel, le incorporás la obligación, la firmás y ese papel ya nace, ¿entendés? Que es como te dije, una actitud, ¿entendés? Sí, ahí me quedó claro, profe. Gracias. Bueno, como le venía diciendo, y entrando un poquito, ya que te anticipaste con esto, el documento ya constituido, digamos, tiene 3 actitudes, ¿entendés? La actitud constitutiva, justamente esta, que es la que da nacimiento al derecho cartular. Eso, así se llama cuando se constituye el documento. Es un derecho cartular, pasa a ser un documento cartular. El pagaré, por ejemplo, suscrito ya firmado, pasa a ser un documento cartular. Y lo que nace es el documento con el derecho incorporado en él, ¿verdad? León habla ¿cómo es? De una actitud primigenia. ¿Por qué dice esto León? Porque la actitud esta constitutiva, digamos, es única y se da solamente al momento del nacimiento del documento. Es la que le da nacimiento, le da origen a ese documento como tal. ¿Me entendés? Cuando se unen estos dos elementos, el elemento material y el elemento inmaterial o sustantivo o derecho o obligacional, como le quieras llamar, de cualquiera de las 3 formas lo pueden encontrar. Entonces, como dije, tiene 3 aptitudes el documento. La primera, constitutiva, que es en referencia a lo que vos decías, que es la que da nacimiento, cuando se incorpora el derecho, da nacimiento al documento cartular. La segunda aptitud es la aptitud dispositiva, que es que ese documento, y vamos a ver porque uno de los caracteres, es necesario y resulta imprescindible para ejercer y disponer del derecho que en ese documento se incorporó. Vamos a ver que la necesidad es un elemento, un carácter fundamental de este tipo de títulos. Y la tercera actitud, que es la actitud probatoria, que sirve para acreditar la relación fáctica relevante que tiene ese documento, ¿verdad? Que sirve para acreditar, para probar el hecho y consecuentemente el derecho que se incorpora en este documento. Por un lado, sirve para al poseedor legitimado, digamos, al tenedor legitimado del título, sirve para probar que él es el titular de los derechos incorporados en él, ¿verdad? Y por otro lado, la actitud probatoria también refiere a ya una instancia más procesal. ¿No sé si te dieron algo de derecho procesal? No aún. Procesal sí. Lo estamos cursando ahora. Bueno, ahora vamos a ver más adelante que hay varias diferentes acciones, digamos, al momento de ejecutar este tipo de títulos. Tenemos las acciones cambiarias por un lado y las acciones causales por otro, digamos, que son cuando el documento cuando se afecta, digamos, el documento, por decirlo de alguna manera, y ya no puede ejercerse la acción cambiaria. Entonces se ejerce la acción causal, que es la que da origen, digamos, a la creación del documento. Por ejemplo, una compraventa. Entonces, si ya no puedo ejecutar ese pagaré, por ejemplo, lo que tengo es la acción causal, que es un juicio ordinario común para probar que existe que la persona que me dio el pagaré tiene una deuda conmigo. Bueno, en ese tipo de juicios, en el juicio ordinario, este documento que perdió su carácter de documento cartular, me va a servir como un elemento más de prueba dentro de ese proceso. Ya no va a ser, digamos, el único elemento de prueba como es en el juicio ejecutivo, sino que va a ser un elemento más de prueba, junto con los testigos, con la factura, y con una serie, con las pruebas que yo presente, digamos. Ahí pasa también a tener aptitud probatoria. Entonces tiene en doble sentido una actitud probatoria. En un primer momento y dentro del esquema cartular, para acreditar que yo soy
portador legitimado del título, ¿verdad? Y que la persona que me lo transmitió era el portador legitimado anterior. Por ejemplo, me lo transmitió si es una transmisión por endoso, por ejemplo, que la persona que me lo endosó era el portador legitimado anterior. Y después, en una eventual acción causal, me va a servir además como un elemento de prueba dentro de ese proceso ordinario. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, como le dije, en nuestro derecho no hay una definición sino que, de lo que es el título de valor, sino que el legislador apuntó a conceptualizar lo que es el título de valor, y esto está definido en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial. Si alguien tiene ganas de leer, entonces no soy el único que participa. Ahí lo leo, doctor. Dale. Artículo 1815, concepto. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Cuando en este código se hace mención a bienes o cosas... Ahí nomás, de acuerdo a ahí nomás, lo que me interesa es la primera parte, de acuerdo a la regulación del artículo siguiente, digamos, pero... entonces, acá también surgen varios elementos, en los cuales no me voy a centrar ya, sino que nos vamos a centrar un poquito después. Acá más que nada hace referencia a algunos elementos que tienen que ver con los títulos cartulares, o sea, los que se plasman en el documento. Hoy ya los títulos pueden ser cartulares o no cartulares, digamos, o inmateriales, que son aquellos que no están plasmados en documentos, sino que están plasmados en registros electrónicos del emisor. Pero acá surgen una serie de elementos que hacen a los títulos cartulares, que son la incondicionalidad, la irrevocabilidad, y el hecho de que otorgan un derecho autónomo, y que esto es común a todos los títulos, de acuerdo a la regulación vigente. Lo importante es la autonomía del derecho. Vamos a ver los caracteres, de acuerdo a empecemos por los caracteres principales, porque los otros son caracteres más específicos, digamos, como les dije, de cierto tipo de títulos. En cambio, los caracteres que vamos a ver ahora son los caracteres generales para todos los títulos. Bueno, en su momento en realidad era para las acciones y todo. Esto se modificó un poquito con la evolución tecnológica que ha habido, pero se siguen considerando que son los caracteres principales, que son la necesariedad, la literalidad y la autonomía. La autonomía, que es el elemento más común, digamos, para todos los títulos, está regulada en el 1816. Fíjense que la autonomía está... digamos, lo que es la parte general, cuando, sin embargo, la necesariedad y la literalidad está regulada específicamente dentro de los títulos cartulares, en el código está regulada dentro de los títulos cartulares. Si alguien puede leer el artículo siguiente que estaba leyendo, el 1815, que lea el 1816, por favor, que es autonomía. Bueno, y luego, doctor. Autonomía. El portador de buena fe de un título o valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores. Bien. ¿Qué significa esta autonomía? ¿Qué le parece a usted que significa esta autonomía? Que no depende de ningún otro derecho o contrato. Claro, que no se van sumando. A ver, significa que el portador legitimado adquiere ex novo, dicen los autores, en forma originaria, el derecho que le otorga el título. Y esto significa que no se van, que el título no va sumando, digamos, las excepciones subjetivas, ¿entendés?, que se le pueden plantear, que tiene cada uno de los portadores. Desvincula al adquirente del título, o sea, a quien recibe el título, de las posiciones jurídicas anteriores de los demás portadores. No sé si o sea, se entiende. O
O sea que si usted me da un cheque a mí y tenía defensas contra mí, yo después se lo endoso y lo transfiero a Zunilda, usted no tiene las mismas defensas que tenía contra mí. Exacto, exacto. Lo único que te diría es que no haga tanto lo del cheque, porque el cheque, en realidad, el cheque tiene, digamos, un vuelo cortito, por decirlo de alguna manera, que tiene la posibilidad de endosarse nada más que 2 veces. ¿Entendés? Hablemos, por ejemplo, de un pagaré, una letra de cambio que se puede endosar, que puede circular libremente hasta el momento de su vencimiento, ¿verdad? De la fecha de pago. No sé si me entendés. O sea, está bien, el cheque puede pasar, pero digamos, es más común en la letra de cambio y pagaré que lo pueden endosar muchas veces, ¿entendés? Sí, doctor, bueno, como dije, entonces, el adquirente recibe entonces un derecho originario independiente del que le transmitió el último enajenante y los consecuentes endosantes, ¿verdad? Hacia atrás. Entonces, no se le pueden oponer al último tenedor las excepciones personales que tienen, digamos, que tenían los anteriores tenedores del título. Por ejemplo, no sé, una excepción por una compensación de una deuda. Mirá, Juan me vendió mercadería, yo por eso le di el pagaré, pero Juan a mí no me cumplió con la mercadería. Yo tercero, después de que ese título circuló, a mí no me pueden hacer valer esa excepción personal, ¿verdad? En cambio, entre ellos dos, sí. Entre ellos dos, sí. A ver, si usted me da me da un título, me endosaba un título a mí por una operación comercial que nosotros hicimos, entre vos y yo sí van a existir esas excepciones, pero no con los demás tenedores cuando el título siga circulando. ¿Se entiende? Bueno, hay una diferencia, esto en realidad me estoy adelantando, pero hay una diferencia entre autonomía y abstracción, porque siempre confunden esas dos cosas, por eso me adelanto un poquito. En la autonomía, lo que dijimos es que se desvincula al tenedor, ¿verdad?, de las posiciones jurídicas anteriores, o sea, como dijimos, de las excepciones personales de los anteriores tenedores. En cambio, en la abstracción, lo que se hace es, se desvincula al documento de la relación causal, o sea, de la causa que le dio origen. ¿Se entiende? Sí, doctor. O sea, la persona, en la abstracción lo que hace la persona que recibe el título, el adquirente de ese derecho, queda totalmente ajeno a la relación, a la causa que dio origen al libramiento del título, ya sea una compraventa, un mutuo o lo que sea, préstamo, contrato mutuo, digamos, de préstamo. Y no se le pueden oponer, como dijimos, a esos tenedores, cuando el título circuló, estamos hablando, si el título quedó en el primer tenedor, o sea, a la persona que se le libró el documento, si yo soy el librador, el creador del documento, y se lo doy a usted por una cuestión de una operación comercial que hicimos entre nosotros dos, ahí sí van a existir, siempre va a existir la acción causal, las excepciones personales en realidad tienen por otro lado, digamos, pero la acción causal puntualmente va a existir entre nosotros, porque la causa que le dio origen, ¿me entienden?, quedó entre nosotros dos, entre las dos partes. Está directamente vinculado la causa con el título. Ahora, si ese título circula, si yo cuando le di el título a usted pagó después a otro proveedor y así sucesivamente, ya la relación causal que tiene usted conmigo ya no se puede oponer, no se le puede... El título se desvincula de esa relación causal que le dio origen. ¿Me entiende? Sí, doctor. Bueno. Y doctor, respecto al Sí. último párrafo de ese artículo del 1816, Sí. eso que habla del portador de mala fe y demás, ¿puede ser que haya una excepción ahí en caso de que sea de mala fe, sí se le puedan oponer las defensas que se tenía contra el portador original?
No contra el portador original, lo que se le pueden oponer son excepciones personales, que son las que están reguladas en el código, digamos, pero lo que pasa es que hay un tema, depende, si existe una cadena de endosos, no va a haber mucho problema para probar, digamos, que una persona es portadora de mala fe, si por ejemplo encuentra el título en el piso, ¿me entiendes? Cuando digo una cadena de endosos, me refiero a que el título haya circulado con endosos a la orden, por ejemplo. Ahora vamos a ver eso, digamos, nos estamos adelantando, pero cada vez que uno firma, puede o firmar, digamos, en blanco, por decirlo así, o sea, el portador, firmo nada más, endoso el documento y lo hago circular sin especificar a quién le entrego el título, o lo puedo hacer a la orden, poniendo que el endoso se libra en favor de una persona determinada. Si el documento no dice a favor de quién se libró, la persona que lo encuentre, y va a estar complicado probar que en realidad es un portador de mala fe. Ahora, si se puede establecer, digamos, que no es un portador legitimado, o sea, que no lo adquirió mediante la cadena de endoso, sí se le pueden oponer excepciones, ¿me entiendes? Pero las excepciones que el código establece, Claro, las excepciones procesales que el código establece. Lo que a mí se me venía a la cabeza era que, por ejemplo, si usted tiene defensas o excepciones para oponérmelas a mí, que usted me libró el cheque, la letra de cambio o el pagaré a mí, entonces yo puedo agarrar y se lo endoso a Zunilda y que lo cobre ella y después me da la plata. ¿Está bien? Y ahí Zunilda, sabiendo eso, digamos, de que yo estoy haciendo el endoso nada más para que lo cobre ella y no le puedan poner las excepciones. Pero que así circula, si lo cobro usted o no hay problema, digamos, porque el título está para circular. Y yo pagándole a Zunilda, si usted le endosó el título a Zunilda y ella lo cobra, hay una cadena de endoso que está correctamente, que continúa en forma legal, digamos. Corresponde que yo le pague a ella al momento del vencimiento, ¿me entiendes? Por eso le digo, la necesidad de tener el título. La persona que tiene el título está legitimada, excepto que en el título diga, ¿me entiende?, que el endoso era a nombre de otra persona. Si usted cuando le endosa a asumir el título, pone que el endoso era a nombre de Juan, ¿me entiende?, y Zunilda me lo presenta, yo le puedo poner una excepción, ¿me entiende?, porque no es ella quien está legitimada. ¿Se entiende o no? Entonces yo le digo, no, vos no sos legitimada, yo a vos no te pago. Porque si pago, y después aparece el documento, y Juan me presenta, o sea, yo le pago a Zunilda, ¿me entiendes? Y Zunilda le da después a Juan, y Juan me presenta, y él está legitimado, yo tengo que pagar 2 veces, ¿me entiendes? El que paga mal, paga 2 veces. Esa es una norma del derecho comercial, del comercio. Entonces, si usted endosa en forma al portador, digamos, firma y pone su nombre y le entrega a Zunilda el documento, y viene Zunilda al momento del vencimiento, o sea, de la presentación al pago del documento, y me dice, mira, acá tengo el documento, pagame, yo le pago a ella, dejo constancia en el documento, está bien pagado y el documento se cancela, ¿me entiendes? Sí, doctor. Nada, lo único que yo preguntaba era que si yo le endoso a Zunilda solamente para que usted no me ponga las excepciones que tenía contra mí. Entonces ella lo cobra y después me da la plata. Y, o sea, lo hice de mala fe, solamente para que usted no me pueda poner las excepciones. Está bien, Zunilda cobrará el padre. A ver, usted lo encontró en el piso. ¿Me entiende el padre? Se lo endosa a Zunilda y Zunilda me viene y me cobra. Y después le da la plata. Zunilda me trajo el título, ¿me entiendes? Y había un endoso. Por lo cual, el pagaré es válido. Yo le pago a ella y cancelo mi deuda. El día de mañana viene Juan y me dice, no, pará, porque, amigo, acá está, el pagaré está bien pagado. Se canceló la deuda. ¿Me entendés? O sea, después si lo cobraste vos, lo que se quedó Zunilda con la plata, está bien pagado, ¿me entendés? No me acuerdo dónde estábamos. Bueno, leamos lo que es necesariedad y literalidad. El 1830 y el 1831.
Por favor, léanlo. Estos son los 3 caracteres elementales de los títulos de crédito. Ahora vamos a ver que hay otros más, que otros autores agregan otros, pero estos son los 3 elementales de los títulos valores, ¿no? La necesariedad, la literalidad y la autonomía. Si alguien puede leer el 1830 y el 1831. Artículo 1830. Necesidad. Los títulos de valores caratulares son necesarios para la creación, transmisión, modificación y ejercicio del derecho incorporado. Artículo 1831. Literalidad. Para. Quedó claro, perdón, disculpame que te interrumpa, pero ahí quedó claro, es bien claro el artículo sobre lo que es la necesariedad. La persona que tiene el documento tiene la facultad de ejercer el derecho que está plasmado en él, y es necesario ese documento para ejercer ese derecho. En realidad hay una discusión si hoy esa necesariedad es tan, existe o no existe, digamos, pero por algo en el sentido de que si existe o no existe por el tema de los títulos no cartulares, que al estar plasmado en un registro informático, digamos, del librador, ¿qué son los títulos no cartulares? Por ahí me estoy adelantando. Por ejemplo, hoy se pueden librar cheques y pagarés, ¿verdad?, a través de las plataformas bancarias. Entonces, entonces, se discute si la necesidad sigue existiendo o no. En realidad, gran parte de la doctrina entiende, el legislador también así lo entiende, por eso lo establece, de que sí, en los títulos cartulares sí o sí es necesaria la necesariedad, o sea, sigue existiendo esta necesidad de tener el título. Y en los títulos no cartulares también hay una necesidad, que es la necesidad de que el documento exista en algún registro, ¿me entienden, no? Si bien la persona no tiene el papel en la mano, el documento sigue siendo necesario que exista en algún registro. ¿Y ese registro cuál es? El registro del banco, por ejemplo, en el caso de los pagarés electrónicos o de los cheques electrónicos, ¿verdad? Entonces, la necesidad sigue existiendo. ¿Y qué es la necesidad? Es la necesidad de contar con el documento para poder ejercer el derecho que se encuentra plasmado en dicho documento. ¿Estamos? Bueno, ¿y la literalidad? Artículo 1831. Literalidad. El tenor literal del documento determina el alcance y las modalidades de los derechos y obligaciones consignados en él o en su hoja de prolongación. Bien, la hoja de prolongación es, tanto en los cheques como en los pagarés, permitía, digamos, al documento adosarle una hojita, pegarle una hojita y que se continúen con los endosos ahí, digamos. Hoy ya en el cheque ya no existe, digamos, si bien puede existir, no existe mucho porque en realidad como se permiten solamente 2 endosos por resolución del Banco Central, medio que no hay, generalmente hay espacio para esos 2 endosos dentro del cuerpo del cheque. Y en los pagarés también, a ver, si bien están hechos para circular, nunca circulan tanto como para que no entren, sobre todo porque, los pagarés son más o menos de este tamaño. Por lo menos los formularios que vienen, no tengo ningún pagaré, pero para que se den una idea, son más o menos del tamaño de un sobre, no sé si así son más o menos. Entonces, imagínense completar todo el anverso de un pagaré con firma de no es tan común, digamos, pero es válido el anexo ese. Bueno, eso lo quería explicar de lo que es el anexo que se puede adosar. Y referente a la literalidad, ¿qué es lo que dice? Que el carácter literal del documento surge de lo que está expresado en dicho documento, ¿verdad? De lo que es la declaración, como dije hoy, unilateral de voluntad, de lo que el librador quiere plasmar en el documento. Entonces, queda el título, ¿verdad? Se reduce, digamos, o se circunscribe a lo que está plasmado en dicho documento, tanto para el deudor como para el acreedor. El acreedor no puede reclamar más de lo que está plasmado en el documento, ni el deudor obligado al pago
pagar menos de lo que está, de lo que el documento estipula, ¿verdad? Eso es la literalidad, el tenor literal de lo que se plasma en el documento, de lo que se expresa en el documento. ¿Alguna duda? No, doctor. Doctor, yo quería Sí. preguntarle acerca del artículo 1820, donde habla de la libertad de creación. Sí, ya vamos Sí. a llegar. Sí, decime qué me querés preguntar y vemos igual ya. Sí, el tema de la abstracción que usted estaba explicando hoy, yo estoy leyendo acá que dice que, digamos, que se pueden emitir, digamos, títulos de valor abstracto que no estén regulados por la ley cuando se destina a la oferta pública. Yo le quería preguntar, bueno, sin saber lo que usted iba a explicar después, por supuesto, a qué se hacía referencia a eso, un ejemplo, algo así. Espera, se me cortó, no te entendí. ¿Qué me dijiste? Sí, yo le estaba preguntando sobre el 1820, la libertad de creación, que Sí. estoy leyendo acá en la última parte que dice que solo se pueden emitir títulos de valor abstracto cuando no están regulados, o sea, no regulados por la ley, cuando se destinan a la oferta pública. Y yo le iba a preguntar, obviamente sin saber que usted iba a explicar después ese artículo, cómo sería algún ejemplo de eso, digamos, y por qué no estaría regulado. Es que, a ver, todos los títulos abstractos solamente pueden ser destinados a oferta pública. ¿Y quiénes son los únicos que pueden emitir oferta pública? Las entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. ¿Entendés? O sea, un particular no puede emitir títulos abstractos. Por eso le decía hoy lo de los títulos causales, que en realidad está muy delimitado. Esperá, déjame un segundo, quiero abrir el código. ¿Dónde está? Espera. Lo tengo acá. ¿Dónde está? ¿No puedo leer? Código Civil Comercial. Igualmente, te repito lo mismo. Ahí le pasé el link, doctor. A ver. Ahí estoy abriendo. Igualmente, te vuelvo a repetir, o sea, se circunscribe a eso, digamos. Los títulos abstractos, que son ponerle bono, de venture, títulos de deuda, esos son los títulos abstractos. Los únicos que pueden emitirlos son los títulos, son las entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y por el Banco Central, ¿verdad? Entonces, si bien dice que cualquier persona puede emitir títulos, no es así, no existe esa libertad de formas, ¿entendés? No sé si me estoy explicando bien. A ver. Claro, pero, o sea, la parte que yo quería que no entendía, digamos, que era por qué dice no regulado por la ley. O sea, ¿eso no se encuentra regulado, digamos? Sí, a ver. El tema, cuando dicen no regulado por la ley, es porque da la posibilidad como de crear nuevos títulos, ¿me entendés o no? Que no sean pagaré, cheque o letra de cambio. A eso se refiere que no están regulados por la ley, ¿me entendés o no? No sé, inventar un nuevo cheque, un nuevo título de valor que diga, no, ponele, no sé, Boden 25, ¿entendés o no? Esos son títulos abstractos. Los bonos esos claro, ¿entendés? Que no están... ¿Cómo? O sea que está hecho de manera enunciativa, no taxativa, digamos, que da la posibilidad de que se pueda crear otro. Pero acordate que te vuelvo a repetir, siempre son entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. Por eso te digo, ¿a qué los no regulados por la ley? Los bonos que crea el Estado, por ejemplo, ¿entendés o no? Que le ponen nombre, no sé, Poden 2024, LELIC, ¿me entendés? Esos son cuando te dicen no regulado por la ley, porque los otros títulos valores abstractos, que son pagaré, la letra de cambio y el cheque, ya se encuentran regulados específicamente, cada uno tiene su ley. No sé si me explico, ¿entendés? A eso se refiere no regulado por la ley. Sí. Bueno, y esos títulos, claro, y esos títulos abstractos, solamente, te vuelvo a repetir, solamente lo pueden crear ciertas entidades, no lo puede crear cualquier persona.
¿entendés? Entonces, cuando habla de libertad de creación, en realidad es una trampa. Lo que puede crear, digamos, lo que pueden crear las personas comunes, por decirlo así, que no sean entidades financieras, son títulos causales, que era el ejemplo que te daba hoy de, por ejemplo, de metros cuadrados de un fideicomiso o de litros de certificado de añejamiento de vinos, ¿entendés? Que tienen, que la causa que le da origen es justamente el, ¿cómo es? El añejamiento de ese vino, digamos, el producto de ese vino que se está añejando, o los metros cuadrados del edificio que se está construyendo. ¿Se entiende? Tiene que estar vinculado a una causa que le da origen sí o sí. No pueden ser simplemente certificados de crédito, ¿me entendés? No sé si... Yo estoy diciendo... te entendí. Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, esos tres caracteres son los caracteres principales. Necesario, literal y autónomo. Y otros autores incorporan lo que es la teoría de la incorporación de Savigny, que es la anexión del derecho, lo incorporan como un carácter más, en el que, como les dije hoy, ese derecho, esa obligación, queda unida al título, ¿verdad?, para su ejercicio, que está condicionado a la exhibición del título, volvemos a la necesidad, entonces el derecho se convierte en algo accesorio al título y a su vez parte integrante del documento. ¿Se entiende, no? Tiene ese doble carácter de accesorio e integrante del documento. Porque acuérdense, como le dije hoy, coexisten los dos elementos. Si se destruye el papel, se puede pedir una reconstrucción de ese documento. O sea, el derecho sigue existiendo, ¿verdad? ¿Se entendió? Otro de los elementos caracterizantes que incorporan otros autores es el tema de la legitimación, que es la legitimación que debe poseer tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. El sujeto activo, en su calidad de portador del título, y la legitimación que tiene para exigir el cumplimiento de la obligación que se encuentra plasmada en ese documento, ¿verdad? Y por el lado del sujeto pasivo, es la facultad que tiene el deudor de pagar lo que se encuentra estipulado en ese documento y pagarle al tenedor legitimado, que era lo que hablábamos hoy, que nos sigue me preguntó, que al momento de su cumplimiento se suscriba en el documento la cancelación del mismo, y que se tenga por justamente cancelada la obligación, ¿verdad? Librándose de esa obligación, ¿se entiende? O sea, la legitimación pasiva es: yo, deudor, tengo la facultad de pagar lo que dice el documento y no más que eso, y una vez cancelada esa obligación, pagada esa obligación, que en el documento se inserte la leyenda que la obligación se encuentra cancelada, y generalmente también de pedir la entrega del título. O sea, lo que se hace cuando se cancela, por ejemplo, un pagaré es, se le pide al tenedor legitimado a quien se le paga el documento, que se ponga que el documento fue cancelado, que lo firme, ¿verdad? Y que me entregue el título. Bien. ¿Qué más tenemos? Como le dije hoy, el principio de abstracción, que también lo incorporan algunos, que ya le expliqué, por eso le dije que ahora más adelante lo íbamos a ver, que, como le dije, la abstracción es cuando los títulos se separan de la causa que le dio origen, se desprenden del negocio jurídico original, digamos, con lo cual también se desprenden justamente de los planteos en los cuales, en virtud de los cuales se puede hacer, ¿cómo es? Oponer excepciones causales, ¿verdad? Y bueno, y después otro carácter que algunos autores mencionan es el de formalidad, que generalmente el carácter de formalidad, ¿verdad?, que son las formas que deben cumplir los diferentes títulos, están para lo que es letra de cambio, pagaré y cheque. ¿Por qué? Porque las leyes, cada una de las leyes exige requisitos especiales, requisitos específicos de forma, para que el título sea hábil.
lo que hace la falta de alguno de estos requisitos es que inhabilitan el título, ¿me entienden? Y ahí viene el tema de la acción causal, por ejemplo. Por ejemplo, si el pagaré no tiene alguno de los requisitos formales, se inhabilita como título cartular, y lo que me da origen, o lo que me da la posibilidad es de iniciar una acción causal. Yo no puedo iniciar un juicio ejecutivo con ese pagaré, justamente por tener un defecto de formas, o un cheque, por tener un defecto de forma, pero lo que me habilita es a iniciar un juicio ordinario por el cobro de pesos, donde ese título me va a servir como medio de prueba. ¿Se acuerdan la aptitud probatoria de la que hablábamos hoy? Yo sé que esta materia es un poco engorrosa y es difícil, y encima es medio específico, digamos, no es que pueden chamullar mucho cuando hacen la pregunta en los parciales. Pero bueno, de a poco va saliendo y se va entendiendo. Y cualquier duda que tengan, siempre están está el aula virtual para que nos consulten. Bueno, vamos a seguir con el programa. El programa habla de la clasificación. ¿Le parece si hacemos un recreo? Porque me quedé sin mate y se me seca muchísimo la boca para hablar. Son 1:15, 10:30, ¿estamos acá? ¿Les parece? Sí, Sí, profe. doctor. Sí, Bien, doctor. nos tomamos 15 minutitos y ya venimos. Gracias.